Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora voy a invitar que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, váyase al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos a dar lectura. Ahí, el versículo 17 al versículo 24. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Entre tanto, vamos a orar. Pues gracias sean a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por haber calmado la tempestad, Padre. Ahora nos has dado un momento y una oportunidad para poder concentrarnos en tu palabra y para poder estar atentos al mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Pues en Cristo Jesús, a ti te oramos, tú que eres ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, ese Dios que está lleno de bondades, de milagros, está lleno de toda potestad, por el cual todas y cada una de las cosas en este momento las ponemos en tus manos. Y sea tu honor y toda gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Lo leemos todos, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la voluntad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la voluntad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios y bueno, Padre Todopoderoso, por la oportunidad tan preciosa y maravillosa, Señor. A pesar de unos 3 versículos más que leímos, sabemos que tú vas a hablar conforme lo que has escogido este día a nuestra vida. Ahora, en el nombre de Jesús, llévanos a través de esta meditación de tu palabra. Muéstranos las grandezas de los milagros que hay en ella al escucharla y al cambiar el contexto de nuestros pensamientos. Cristo Jesús, te oramos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dijimos que hasta el 24, yo me fui hasta el 27, porque iba como que era banda. Pero bueno, gracias a Dios, el Señor quiere hablar a nuestras vidas, hermanos. Y podemos ver, conforme hemos venido llevando el estudio de este libro, nos damos cuenta la relación, diga relación, que tenemos nosotros directamente con el Espíritu, con Jesucristo. Hay una interconexión, y esa interconexión es la que nos acerca cada día al Padre Eterno, y es la que nos da la oportunidad de que la bendición de Dios se esté manifestando todos los días en nuestra vida. Pues el sermón que le he titulado para este día, la nueva vida en Cristo. ¿Cuánto creen que vamos a tener una nueva vida en Cristo? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir cómo es vivir como hijos de luz. Nos vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios hace un efecto tan precioso, tan maravilloso, tan grande en cada uno de nosotros. Vamos a poder nosotros llevar el mensaje
de este contexto bíblico del libro de Efesios, el cual el apóstol había enviado su carta. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de que había una salvación, había una oportunidad. Hermanos, es increíble ver el mundo. No sé qué día de esto estaba sentado y estaba dando una película, y en la película había aparecido un entierro, el sepulturero, el lavadero, no me acuerdo cómo es, el funerero, algo así. Y me quedaba viendo yo cuántas personas se han ido sin Cristo en su corazón. ¿Y por qué? Por pensamientos de hombres. ¿Por qué? Porque hay quienes no quieren que usted descubra la verdad. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad está oculta en la palabra de Dios y se discierne a través del Espíritu, que era lo que el apóstol quería llevar a esta iglesia allá en Éfeso. Pues hoy vamos a poder ver nosotros, hermanos, el patrón y principio de Dios para los miembros de la iglesia. Dios tiene un patrón, Dios tiene principios. ¿Y esos para quiénes son? Diga: para nosotros. Toque el que está a su lado, diga: es para nosotros. ¿Sí? Cuando usted hace una fiesta, ¿para quién la hace? Para sus invitados. La hace para lo que usted dice: pues voy a escoger a aquí va a venir el pastor, aquí va a venir la hermana, va a venir el fulano, vamos a traer el diácono. Eso es lo que hace Dios. Tiene un patrón de principios para cada uno de los miembros de la iglesia, el cual todos van a tener esa oportunidad de poder participar, pero no todos van a participar. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta con el tiempo como muchos se han ido perdiendo, como muchos han perdido la visión que es Jesucristo. Amén. No es ningún hombre, no es ningún otro Dios más que Jesucristo. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando nos muestra vivir como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Que donde usted vaya, está iluminado. Recuerdo el día de ayer, fui a una ferretería al centro, porque yo cuando quiero la cosa barata me voy al centro. Y me fui donde mi amigo ahí, que es hermano también. Y cuando llego, los saludos, mira, no tenía lo que quería, me mandó donde el tío, que el tío sí tiene, va, me voy donde el tío. Y me empieza a hablar de qué pasó, mi pana, me dice, aquí donde mira, ¿y qué tal, cómo está todo? ¿Y qué tal? De aquí era un señor que vino una vez y vino a compartir. No, me fíjese, hermano, ando enfermo, me dijo, tiene cáncer. A mí me gustaría que oráramos por él y que usted lo llevara en oración. Con todo gusto, dígame el nombre y oremos ahí mismo, enfrente de la ferretería, y la gente viniendo y él orando conmigo. ¿Pero por qué? Porque nos damos cuenta que esa persona por quien él está pidiendo oración también es cristiana, también es un hijo de Dios, tiene una enfermedad la cual solo en las manos de Dios. Y estábamos hablando tan a gusto que él demostraba de que como en la vida él se acaba de jubilar, y le aparece esa enfermedad del cáncer. Y no es mentira, me dice, yo he visto mucha gente que cuán duro trabajan, 2, 3 trabajos, y logran sacar su casa, y ahí están pagando la casa, y nada más terminan de pagar la casa, ¡pum!, se mueren, dice. Yo digo, no es mentira. Yo le diría, pues entonces lo que hay que hacer es no terminar de pagar la casa. Hay que seguir alargando todo, aunque sea, usted no termine de pagar, le dije yo. Mire, él se mataba de la risa, pero él veía el esfuerzo. Pero lo que yo quería que él entendiera, que el esfuerzo no es humano, el esfuerzo es espiritual. Amén. ¿Por qué? El poder de la vida está en las manos de Jesús, hermanos. No importa cuán duro usted trabaje aquí, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida eterna, no tiene la vida de bendición.
Por tanto, cuando nosotros entramos en esta conversación pudimos ver el contexto físico humano, porque muchos de nosotros creemos en nuestras fuerzas, creemos en nuestro título, creemos porque somos fulano de tal. Hermano, para Dios todos somos iguales. No hay fulano de tal, no hay que el pastor. No, para Dios somos hijos. Hijos es el título que tenemos. Entonces, debemos nosotros de poder ver las palabras del apóstol mostrándole a cada uno de estos miembros de la iglesia que podían tener una nueva vida en Cristo. Yo le hago la misma oferta a usted, que usted también tiene la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted ya la tiene, déle la oportunidad a los que estén en su casa de tener una nueva vida en Cristo, hermano. De que sean luz al lugar donde vayan. Yo me sentí tan contento que me tomaran en cuenta en una ferretería. No era iglesia, no era una casa, un lugar público. Hombre, pastor, ore por esta persona. Oremos. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando la luz que se manifiesta del Todopoderoso sobre nosotros. Amén. Y la gente sabe lo que somos. No podemos esconder lo que somos. Por tanto, la palabra de Dios en este contexto nos dice: esto pues es lo que les digo. Yo tengo en Efesios 4, aleluya, y es Efesios 4:17. Estamos bien ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque el apóstol está mostrando en estos versículos del 17 al 19, está remarcando 4 puntos muy importantes que nosotros vamos a poder ver. Quiere que podamos ver esas características, y una de ellas, ¿cuál es? Como dice la palabra, que ya no andéis como los gentiles. La palabra andar nos está mostrando a nosotros algo. El apóstol le está enseñando esa característica, cómo anda la gente del mundo. La gente del mundo ya no anda como usted. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, cuando dicen amén. Y la palabra del apóstol nos está enseñando que nosotros ya no tenemos ese estilo de vida impío que los creyentes deben de abandonar en algún día. Ya somos diferentes, ya no andemos con esas cosas en nuestra cabeza. Ahora mismo, ¿cuál es la locura? La feria que consuma. A ustedes lo van a consumir con lo que tienen. Que la feria de no sé qué de allá, ¿cómo le llaman allá? De Don Rúa. Usted va a rubir cuando vea todo lo que cuestan las cosas. ¿Pero por qué? Porque no se está dando cuenta que ya usted no debe de andar de esa manera. Hermano, seamos capciosos. Miren que no quise insultar a nadie, porque si digo inteligente, ay, ya lo dije. ¿No ves? Entonces, seamos inteligentes. Hay quienes se ofenden porque dicen, o sea, que yo porque estoy en la feria no soy inteligente. Tienes toda la razón, no eres inteligente. ¿Por qué? Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios, hermanos. No es el mundo. Ahí está la inteligencia del hombre. Yo lo felicito a usted. Yo sé que usted sabe que si se moja puede derretirse, pero usted sabe que Dios la va a curar nuevamente. Amén, hermanas. Y yo sé que la hermana por el peinado a veces, ay, pastor, si me mojo el pelo me enrolla. Pero aquí están. ¿Qué significa? Que usted ya no está andando al igual como lo que andan en el mundo, sino que usted está buscando una nueva vida en Cristo, una nueva regeneración, una nueva fortaleza, una nueva manera de vivir. Y eso lo va a encontrar aquí, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, diga, tóquese su pecho. Aquí adentro queda, hermano, en el corazón. Aunque el corazón es dirigido por la mente. ¿Por qué? Porque de aquí vienen los pensamientos, pero aquí vienen los sentimientos. Aquí es donde se manifiesta toda la sabiduría. ¿Por qué? Yo sé que más de algunos han de haber dicho, voy a ir a la fiesta, me voy a pegar una gran mojada,
chupado como que soy naranja. Y después al siguiente día no puedo ni hablar, ni toser, ni tragar. No vengo a la casa de Dios. Aquí usted recibe la bendición, hermano. Aquí no se está mojando. Es más bien hasta el ventilador tiene. Tiene el hermano que la está mirando y qué chula se ve la hermana hoy. Qué bonita ha venido. Allá no, allá está todo enrodada, todo guachateada, todo llena de tierra y de todo. Y si no, le han robado también, ha perdido las cosas. Porque la hermana sube con cosas. Ay, voy a subir el vomitrón. Y se sube. Y le cae el vómito a todos los que están abajo. ¿Sabe que cuando usted va a ese lugar, lleve paraguas, hermana? Porque usted cree que está lloviendo. Si le da un hábito que cae el pedazo de yuca del agua. Entonces, yo quiero que usted despierte, no ande conforme a sus pensamientos, sino usted tiene, dígale que está a su lado, la mente de Cristo, hermanos. Y la mente de Cristo nos hace reflejar en situaciones de nuestra vida cuando dicen amén. Esa es la forma en cómo el apóstol quería manifestar delante de los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando que ya no andéis. Y esta palabra andar significa que él se refería a que ya no eran parte de ese, o sea, lo que ya somos en Cristo, ya tenemos un llamamiento, hemos sido llamados. Por tanto, usted ahora tiene que empezar a actuar conforme a la palabra de Dios, tiene que empezar a mostrar los sentimientos que tenía Jesús. Y esta palabra cuando nos dice un poquito más adelante que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. ¿Estoy bien ahí o no? No. ¿Y por qué se me está cambiando aquí? Sí. Vamos más allá. Es que ya sé lo que pasó. Ese Efesios, pero es una versión más adelantada que la de nosotros. Es una versión una versión actualizada. Pero ya, aquí ya lo tenemos en orden. Entonces, la palabra de Dios, en el contexto, cuando nos está diciendo que ya no andéis como los gentiles, ¿qué significa eso? Que ya no ande como la gente del mundo. Hoy usted tiene que cambiar, porque dice que andan en la vanidad de su mente, andan en su pensamiento. Ellos andan viendo ¿qué el mundo me da? ¿Qué me ofrece el mundo? Usted ya no anda de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ese contexto, cuando nos está hablando, nos muestra con toda claridad lo que el Señor está manifestando. Y ese primer punto, esa primera característica, nos lleva a nosotros a una enseñanza clara. ¿Qué dice el versículo 18, hermanos? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esto nosotros podemos ver con toda claridad lo que la palabra de Dios está manifestando. ¿Por qué? Porque en segundo lugar podemos mirar cuando la palabra manifiesta teniendo el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El conocimiento. El entendimiento es saber ejecutar. Diga ejecutar. ¿Por qué? ¿Qué me garantiza a mí que usted me entendió lo que yo le dije? Le dije, siéntese. ¿Y usted qué hizo? Se sentó. ¿Por qué? Usted se sentó. Eso es entender. El entendimiento es la manifestación de nuestras acciones. Ahora, cuando la palabra dice teniendo el entendimiento entenebrecido, nos está mostrando a nosotros ciertas cualidades, el cual a veces muchos de nosotros nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces a usted le dicen, mira, vamos a robarle a aquel? Y usted se para a hacerlo. Si usted no es robot, hermanos. Usted tiene entendimiento conforme la palabra de Dios nos está mostrando.
Entonces, cuando habla de entenebrecido, es cuando usamos lo que sabemos para hacer el mal, para obrar sobre otros de otra manera. Mire la que está a su lado o mire el que está a su lado. Dígale, te veo que vienes con entendimiento. Dígale, te veo que vienes con entendimiento. Dígale, mire, ¿saben por qué le dije eso? ¿Por qué? Nosotros podemos ver una cosa, pero la persona adentro tiene otra. Y adentro la persona que usted le dijo, te veo que viene con entendimiento, siente tal por cual si se le da cuenta, pero no de esa manera, sino que en su mente. Eso es lo entenebrecido, lo que tú no ves. Son las actitudes mentales que se manifiestan dentro de la persona. ¿Por qué? Por no tener a Cristo en su vida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, al tener el entendimiento entenebrecido. Mas la palabra dice con toda claridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué significa? Que como la persona tiene prácticamente un velo delante de ellos para la maldad. ¿Se han dado cuenta que hay personas que no se miden? Miren, a usted le hizo algo y se para y le mete una cachetada, un golpe, un parazo, lo que sea, y se vuelve a sentar como si nada, y al rato viene y se para y te dolió. Imagínese usted. Si él quiere saber si le dolió, hoy párese usted y dele 2 para ver. Ya va a ver que se defiende. Entonces, la palabra de Dios, cuando está manifestando esta enseñanza, nos está dando una muestra con claridad de lo que es tener la mente aparte o alejado de Dios, de las cosas de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra nos va a meter en nuestras actitudes, deben de ser similar a la de Jesucristo. Ahí usted se va a dar cuenta, ya casi llegamos por ahí, no se me acelere. Mas la palabra dice, por la dureza de su corazón. Yo le pregunto, hermano, ¿cree usted que puede tener un corazón duro? Cuando habla de dureza del corazón, se manifiesta también en el pensamiento. La palabra de Dios nos da una enseñanza grata y clara de un hombre llamado Moisés. Diga Moisés. ¿Qué hizo Jehová Dios? Endureció su corazón. Ahora, cuando dice endureció su corazón, le dio una mente entenebrecida, que no entendiera, sin entendimiento. Por tanto, cuando la palabra de Dios en el contexto de la Biblia nos dice por la dureza de su corazón, está manifestando que como usted no entiende las cosas espirituales, porque usted no está en espíritu, no es hijo de Dios, no ha recibido a Cristo en su vida, usted entiende las cosas del mundo. Porque muchos somos arrastrados por las cosas del mundo. Nos dejamos llevar, hermanos. No debería ser así, pero lastimosamente en momento así es. Por tanto, cuando la palabra esta nos dice que por la dureza de nuestro corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y esta palabra, cuando habla de la sensibilidad, nos está mostrando ese tercer punto. ¿Por qué? Porque los incrédulos tienen insensibilidad moral. Amén, hermanos, ¿lo oyeron? Miren, ¿no se han dado cuenta que a veces no ha oído usted, o si le han dicho a usted, que usted no es, ¿cómo le dicen? Amoroso, tiene otra palabra. ¿Cómo es? Cariñoso. No es cariñoso, pero cuando la persona no tiene eso de amor, desamorado, dice. Que mira, es que esté desamorado. Ese es alguien simple, sencillo, como el pan simple. Que usted lo muerde y no le siente nada, no sabe si tiene tierra, si tiene barro, azúcar, ¿qué? Es simple. A veces así hay personas también. ¿Por qué? Porque son insensibles. ¿Y sabe cómo se manifiesta la insensibilidad? Se manifiesta bien fácil y sencillo. Viene alguien caminando, una señora anciana mayor, y se cae, y usted se mata de la risa.
Usted es insensible, hermano. ¿Cómo se va a ver que la señora venía con su muleta y se cae y usted se mata de la risa? Vaya a ayudar, sea buen samaritano, muestre su amor, muestre su sensibilidad. En esto, muchas de las mujeres nos ganan a nosotros los hombres. Son sensibles a muchas cosas. Hay quienes son sensibles al olor, al tacto, a la vista, pero la palabra de Dios se está manifestando en lo espiritual. Porque la palabra, cuando nos está diciendo en ese versículo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda impureza. ¿Qué significa? Cuando no hay sensibilidad, existe la maldad. Cuando dicen amén, hermanos. Y usted lo va a ver en su colonia, posiblemente en su hogar, con algún amigo, con alguna amistad, con algún familiar. ¿Por qué? Porque la palabra está hablando de una manera que nos está enseñando a nosotros cómo vivir como hijos de luz, cómo poder nosotros salir adelante con esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque vamos a darnos cuenta que Jesús no actuaría de esa manera de insensibilidad, porque si fuese así, hubiera dejado que apedrearan a aquella mujer adúltera. Si fuese así, no hubiera hecho los milagros de levantar y de sanar y de proteger y de cuidar y de apartar y de los problemas. A todos los milagros que había hecho no lo hubiera hecho. Pero como era sensible, diga sensible, eso debemos de ser. Seamos sensibles a nuestra oración, hermanos. Seamos sensibles cuando alguien nos dice, Dios le bendiga. Y desde que ahora es cristiano. No, hombre, Dios le bendiga, gloria sea a Dios. A mí me sorprenden, a mí me asustan en veces. A las 4:05 de la mañana, voy corriendo y pastor, Dios me le bendiga. ¿Ve? ¿Quién es? Ni sé. Yo no sé ni por qué ven la sombra que van a llevar el pastor a decirlo, pero te saludan. Uno tiene que ser sensible a las cosas de Dios. Usted tiene que ser sensible cuando oye algo que no le parece, sea sensible y disimuladamente vaya apartándose. Eso es no perder la sensibilidad, pero la palabra está hablando en el contexto de que perdieron la sensibilidad. Mas el versículo siguiente nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No hemos aprendido de esa manera a nuestro Dios y Padre Todopoderoso, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra estas nos quiere mostrar a nosotros tres descripciones o figuras de la salvación que el Señor nos da y el nuevo nacimiento que vamos a recibir nosotros en Cristo. No hemos aprendido así. Miren qué bien cuando uno en su hogar recibe las primeras clases. Madres, cuando su niño venía creciendo y el niño dijo la primera palabra, ¿qué palabra dijo? ¿Ah? Mamá, papá. Y después, cuando dijo las magníficas, ¿qué pasa? ¿Ah? Algunas se sorprenden. Niño, ¿y a dónde aprendiste eso? Si usted lo dijo, mamá. A ver. ¿Le gustó eso o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar a que seamos sensibles al contexto del Señor, sensibles a las cosas que afectan nuestro sentir, que afectan nuestra vida, que afectan nuestra relación, que afectan nuestra comunión, que afectan nuestra oración. Sensibilidad. Ya vieron que hoy muchos lugares ponen esa luz con sensores, las alarmas con sensores. Eso es sensible, porque solo percibe el cuerpo, se activa. Así tenemos que ser nosotros, porque no hemos aprendido la insensibilidad de Cristo, sino que hemos aprendido a ser sensibles como Él lo era. Y la palabra de Dios en el contexto cuando dice, si en verdad
le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Primero que era, teníamos que haber aprendido al Señor. Segundo, si le habemos oído. Y la palabra de Dios nos muestra algo cuando venga Cristo. Todo oído le habrá oído. Aleluya. Todo ojo le verá. Y por eso que hay tantas iglesias y van a multiplicarse, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber nadie que diga que a mí nunca me hablaron de Jesús. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Que podamos nosotros compenetrarnos y podamos entender lo que esta palabra nos dice. Que si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a practicar la verdad que estaba en Jesús, hoy que esté en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra, cuando nosotros nos manifiesta este contexto, nos enseña claramente lo que el Señor quería cuando Él mandó, Pablo en este caso, mandó esa carta a esa iglesia allá en Éfeso. Mas el versículo 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Díganle al que está a su lado, quítese todo chunche, como dice. Despojado significa, hermano, que usted tiene que aprender a quitarse algo por completo. ¿Qué significa? Despojado. Quítese lo que le está estorbando. Miren, ¿usted cree que quitarse una enfermedad es un milagro? También quitarse un vicio es otro milagro. Quítese eso. Por eso el apóstol manifiesta: despojaos. Está enseñando a quitarse aquello que le está estorbando, aquello que no le está rindiendo frutos dignos de agradecimiento de nuestro Dios. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos ver y lo podamos entender. ¿Por qué? Porque dice: despojaos del viejo hombre. Hoy toda la hermana: ay, yo ya no quiero mi marido, que muy viejo, y nuevo quiero. No, tranquilas, señoras, no es a eso lo que se refiere. Cuando la palabra de Dios está hablando de despojados del viejo hombre, es la vieja manera de vivir de nosotros, nuestras viejas actitudes, nuestras viejas formas de pensar, de actuar, de realizar las cosas, de insultar, de hablar. Todo eso es lo que empezamos nosotros a cambiar. ¿Por qué? Porque no hemos oído así de Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra con toda claridad que no habemos sido así enseñados de Cristo tampoco. Mas la palabra dice: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nos han engañado. Nos han engañado en alguna manera que nosotros creemos que lo que no es cierto es cierto. Ahora, la palabra de Dios en su verdad nos está enseñando a quitarnos poco a poco eso que no nos está trayendo producción. Si usted tiene un zapato que cada vez que se lo pone le da una, ¿cómo le llaman? Una ampolla, usted es necio. Haga algo por el zapato. Si es que no le queda, regálelo. Despójese de ese zapato. Tiene alguna maña que usted llega a la casa y todo lo que ve se agarra y la gente cuando está buscando se fue. ¡Ey, pero vino aquí! Miren, una vez un pastor llegó a la iglesia donde nosotros estábamos trabajando y llegó a cantar y todo. Y le dimos de comer, lo atendimos y todo. Vaya, se terminó el culto, se fue. ¡Ey, la cámara! Va a buscar la cámara, hermano. ¿Quién más? Él se la había llevado. No lo podíamos creer. Y le llamamos todavía: mira, ya sabemos que vos te ibas de la cámara, así que traerla de regreso. Imagínate qué más iba a hacer si eran contaditos lo que habíamos entrado a la oficina. Despójese de esos viejos vicios, esas viejas mañas, esas viejas cosas que no le están trayendo ningún fruto. Más la palabra dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dígale que está a su lado: cambia tu disco duro. Miren,
En lo que usted está preocupado en comprar un disco duro de 30 megas. No, hombre, compre uno de 30 teras, 30.000 gigas. Una capacidad tremenda la que usted tiene ahí. ¿Qué significa esto? Yo quiero llevarle a través del mensaje de la palabra, porque cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, nos está diciendo que cambiemos nuestra cosmovisión, cambiemos la forma de ver las cosas, renovémonos en el espíritu de la mente de Cristo, que nos ha dado la mente de bendición, la mente de provisión, la mente en la cual nosotros vamos a poder actuar y hacer las cosas diferentes, no igual como la hemos hecho siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted se renueva en la mente de Cristo, usted está diciendo sí a la salvación. Y esto nos está enseñando a nosotros algo que incluye que hemos cambiado nuestro pensamiento. Cuando tú recibes a Cristo, estás renovándote, estás cambiando el viejo hombre. Entonces, esto te da una nueva vida en Cristo. Te da una vida fortalecida, una vida mejor, aunque vengan unas cosas, allí está Él contigo. Pase lo que pase, allí está Él contigo. Renueve ese momento, hermano. Ya no esté pensando en seguir en lo mismo. Ay, es que si usted tenía 4 mujeres, hoy tenga 3. Vaya, ya se le hizo de una. Y todavía es malo, sí. Pero yo no le voy a decir de las 4 y con qué se va a quedar. Le va a tocar hacer igual que Ricky Martin, entonces, no. Yo le digo, quítese una, cuando vea, quítese otra, y cuando venga, quítese otra, y ya se queda con la que Dios quiere que usted esté. Pero eso es renovar, cambiar, ir mejorando, ir saliendo adelante. La palabra de Dios nos dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Qué significa esto? Que hoy usted tiene que cambiar, tiene que agarrar. El nuevo hombre significa una nueva transformación totalmente. Hermanas, yo las felicito a ustedes. Dense un aplauso, hermanos. Dense un aplauso. Yo las felicito. ¿Saben por qué? Ellas sí saben transformarse, saben cambiar. Si yo les digo que los hombres también se pueden pintar, uy, el otro es quebrado. No. Si usted se da cuenta que transformarse físicamente significa cambiar, salir de donde usted está. Los modelos se pintan las uñas, claro, ponen brillo, se pintan su cara de acuerdo al test de su piel para que el reflejo de la cámara no cause mucho brillo. No quiero entrar en situación, pero yo estoy explicando que he sido uno. Y quiero que usted pueda entender que uno se ve muy diferente. Uno se ve, pero, hombre, si miren, las hermanas cuando vienen a la iglesia, cosa seria, pero y en la mañana será la misma que vino, es la misma, pero cambiada. Entonces, yo quiero que usted entienda el cambio de lo que es, que la palabra nos está enseñando, que debemos de cambiar, de transformarnos de lo que nosotros éramos. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque este nuevo hombre creado según Dios nos está enseñando que es en Cristo Jesús. Mas nosotros nos damos cuenta que ya no existe el viejo hombre. ¿Por qué? Porque hemos sido creados en la justicia del Señor, en la santidad y en la responsabilidad que Dios nos da moralmente a todos y cada uno de nosotros. Hermano, ¿quiere hacer una prueba? ¿A dónde estaba usted antes de tener a Cristo en su corazón? ¿Va? Ahí está la respuesta. Hoy vio el cambio. ¿Han visto la mejoría? ¿Han visto que de un problema lo saca Dios? Se mete usted en otro y lo vuelve a sacar. ¿Han visto que comen todos los días? Y si no comen, porque no había. ¿Qué le parece? Pero siempre hay algo. Entonces, esa renovación, cuando usted la hace, le está garantizando a usted la salvación en el nombre del Señor. Más la palabra de Dios en ese versículo 24, cuando nos dice, y vestidos
del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. Y esta palabra nos enseña a nosotros algo muy claro: las responsabilidades moral que debemos de tener cada uno, hermanos. Y con esto yo le he llevado a usted a su corazón esa nueva vida en Cristo, lo que tiene para nosotros. Y esa misma nueva vida en Cristo nos está enseñando a cómo aprender a vivir como hijos de luz. ¿Por qué? Usted es un hijo de luz. Y usted tiene una nueva vida en el Señor. O sea, ya no es lo que el mundo dice que es. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando de los hermanos cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que usted sea lo que ellos siempre siguen siendo. Pero como el cambio del viejo hombre ha pasado a la nueva vida en Cristo, hoy ha traído a su vida mejora y garantías sobre todas y cada una de las cosas que usted hace y recibe. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesús. Hermanos, el que tiene oído para oír, y gloria a Cristo, y gloria a toda la altura, pasa a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado y por el momento que nos has brindado de poder estar en la casa de Dios. En Cristo Jesús, hemos orado, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.